¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la posibilidad de que tus pensamientos no sean realmente tuyos? O, aún más inquietante, ¿qué pasaría si, en realidad, estuvieras manipulándote a ti mismo? Quizás lo más aterrador de todo es pensar en lo que ocurre cuando alguien logra dominar su propia mente y decide también influir en la tuya. Friedrich Nietzsche afirmaba que el enemigo más grande que puedes encontrarte siempre serás tú mismo. Por su parte, Maquiavelo advertía que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Entre estas dos citas se oculta el dilema que hoy nos proponemos explorar. En la actualidad, la inteligencia emocional ha cobrado gran relevancia. Todos hablan sobre la importancia de ser conscientes, de controlar las emociones y de pensar antes de actuar. Sin embargo, pocos se atreven a abordar el otro lado de la moneda. ¿Qué sucede cuando esa misma conciencia se convierte en una herramienta de manipulación? El truco mental que descubrirás en este vídeo tiene el potencial de transformarte en una persona más sabia y centrada, o en un manipulador frío y calculador. Todo depende de cómo y para qué decidas usarlo. En algún momento, todos hemos dudado de las intenciones de los demás, juzgando sus gestos, silencios y expresiones. Pero, ¿tenemos el valor de hacer lo mismo con nuestras propias intenciones? ¿De enfrentar el espejo de nuestra mente con la brutal honestidad de quienes buscan ver más allá de la fachada? Hoy profundizaremos en este tema, y te darás cuenta de que no se trata solo de autocontrol, sino de una inmersión en el arte de la metacognición, la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento. ¿Por qué es esto tan importante? Porque puede ser tu liberación, o quizás el primer paso para convertirte en alguien que realmente te sorprenda. Imagina que en tu mente coexisten dos versiones de ti. Una es impulsiva, reacciona y siente. La otra es analítica, observa y se mantiene distante. En esta segunda versión reside el poder de la metacognición. Cuando activas este modo de conciencia, algo extraordinario sucede. Dejas de ser un simple peón y comienzas a jugar ajedrez con la vida. Nietzsche lo llamaría un acto de transvaloración, donde te atreves a cuestionar los valores heredados, los impulsos automáticos y las narrativas que nunca elegiste. Según él, pocos tienen el valor suficiente para llegar a ser quienes realmente son, ya que esto implica enfrentarse al caos interno con una mirada clara, sin las distorsiones del miedo o la conveniencia. Maquiavelo, por su parte, señalaría que esta habilidad es fundamental para aquellos que desean mantener el control en un mundo donde todos juegan, y no siempre con reglas claras. La mayoría de las personas se mueven en lo que se denomina pensamiento de primer nivel. Sienten rabia y actúan con rabia, sienten miedo y retroceden, sienten deseo y se lanzan sin reflexionar. El metacognitivo se detiene y observa. Se plantea preguntas como: ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Me está resultando útil en este momento? ¿Cuál será el impacto de esta reacción en los próximos movimientos? Esa pausa, ese breve instante entre el impulso y la acción, es el espacio donde nace la verdadera libertad. Sin embargo, esa libertad requiere un tipo de valentía poco común, la valentía de examinar nuestros propios pensamientos como si fuéramos un extraño para nosotros mismos. ¿Qué piensas cuando nadie te está mirando? ¿Qué creencias mantienes sin cuestionarlas? Tal vez te digas a ti mismo que eres insuficiente, que a nadie le gustas, que no eres lo suficientemente bueno. Nietzsche podría argumentar que esas ideas son productos de una ética del resentimiento, una herencia de su mismo fracaso. Maquiavelo, en cambio, sería más directo. Si esas creencias te debilitan, deséchalas, porque el mundo no tiene compasión por la debilidad. La práctica de la metacognición es similar a instalar cámaras internas en tu mente. Comienzas a identificar patrones y a descubrir que estás creyendo cosas sin saber de dónde vienen. Tal vez alguien te lo dijo hace años o lo absorbiste de la comparación constante en las redes sociales. Lo más importante es preguntar: ¿este pensamiento me está ayudando o saboteando? Al darte cuenta de que no todos los pensamientos son ciertos y que no todos son realmente tuyos, comienzas a recuperar el control. Esto no es solo psicología, es una estrategia de supervivencia. Nietzsche lo consideraba parte del camino hacia el Übermensch, aquel que forja su propia manera de pensar. Maquiavelo la vería como una habilidad esencial para un príncipe: mantener la mente libre de ilusiones y actuar con cálculo mientras otros reaccionan con emoción. Aquí radica la belleza y el peligro. Cuanto más observas tu mente, más comprendes la mente de los demás, y es allí donde comienza el verdadero juego. Antes de continuar, me gustaría saber de ti. ¿Estás controlando tus pensamientos o son ellos quienes te controlan a ti? Toda luz proyecta una sombra, y la metacognición, esa habilidad de observar nuestros propios pensamientos y emociones, no es la excepción. Puede ser la lámpara que ilumina tus dolorosos secretos o el reflector que revela cómo manipular a los demás. Nietzsche lo sabía bien.
Como él dijo, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. La conciencia emocional es inherentemente ambigua. Por un lado, permite identificar, nombrar y procesar sentimientos, pero por otro, ofrece la tentación de utilizar tus emociones y las de otros como piezas en un ajedrez emocional. Probablemente ya lo has experimentado. Sentiste enojo, y en lugar de gritar, te preguntaste, ¿qué hay realmente detrás de esto? Tal vez no era enojo, sino vergüenza, miedo a no ser suficiente, o un agotamiento emocional. Ese gesto de indagar lo que sientes con honestidad es fundamental. Es el primer paso hacia el autodominio. Lo que Nietzsche describiría como una transmutación, transformar los impulsos destructivos en fuerzas creativas. Aquí es donde las cosas se complican. El mismo nivel de autoconocimiento que nos permite sanar también puede ser un arma que hiera. Si eres capaz de identificar tus propias heridas emocionales, también puedes reconocer las de los demás. Si aprendes a nombrar tus emociones, tendrás la capacidad de nombrar las ajenas, y en consecuencia, utilizarlas en su contra. Maquiavelo entendería esta ambigüedad perfectamente. En El Príncipe, escribió, los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Las emociones pueden ser, en efecto, previsibles, manipulables y utilitarias. Saber cómo se siente alguien y por qué te brinda un poder sobre esa persona. En este contexto, la conciencia emocional se aleja de la empatía y se convierte en estrategia. Aquí es donde surge el verdadero monstruo. Recuerda la última vez que alguien pronunció una frase que, aunque parecía inocente, te destrozó por dentro. Quizás solo estaba bromeando, o tal vez intentaba ayudarte después de haber controlado tus decisiones. Estas personas no gritan, susurran, calculan, observan y utilizan la conciencia emocional como un bisturí, con precisión quirúrgica, pero sin anestesia. A pesar de ello, ese mismo poder puede tener efectos sanadores. Reconocer que alguien actúa con agresividad porque está herido, no porque sea malvado, puede cambiar la perspectiva. Darse cuenta de que un largo silencio puede estar cargado de dolor y no de desprecio. Ofrecer empatía en lugar de juicio. Eso también es metacognición, quizás en su forma más hermosa. Sin embargo, solo se puede optar por este camino si se tiene el valor de enfrentar nuestro propio abismo emocional. Nietzsche nos advierte, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Si no entiendes tus propias motivaciones, tu deseo de ayudar podría devenir en control. Tu amor podría transformarse en dependencia, y tu empatía en una trampa. La verdadera maestría de la metacognición radica no solo en observar las emociones, sino en decidir qué hacer con ese conocimiento. Puedes usar tu autoconciencia para construir un puente o para tender una trampa. Puedes sanar heridas o profundizarlas aún más. Puedes guiar o dominar. La diferencia reside en algo que tanto Nietzsche como Maquiavelo comprendieron, aunque lo abordaron de manera opuesta, la ética de la intención. Nietzsche veía la moral como una construcción frágil y personal, mientras que Maquiavelo la consideraba secundaria frente a la eficacia. Aquí surge el dilema. ¿Usarás esa conciencia emocional para liberarte a ti mismo y a los demás, o para controlar? Este es el punto en que el truco mental deja de ser una técnica y se convierte en un espejo. Y lo que ves en él depende más de tu intención que de tu habilidad. Te planteo una pregunta. ¿Te estás volviendo más consciente o más peligroso? Imagina que entras en una sala y observas cómo las personas reaccionan a tu presencia. Algunos cruzan los brazos al verte, otros desvían la mirada, y uno más sonríe, pero su sonrisa parece carente de sinceridad. La mayoría de la gente suele ignorar estas señales. Sin embargo, aquellos que dominan la lectura social y han aprendido a observar con metacognición, perciben esta escena como un código que se puede descifrar. En ese instante, la sala se transforma en un tablero de juego. Nietzsche sostenía que las grandes personas alcanzan su grandeza a través de la superación, y que este proceso inicia abandonando las ilusiones sociales. Es fundamental tener la habilidad de mirar más allá de las máscaras y las frases cliché, así como de las reacciones emocionales. Cuando logras esto, te das cuenta de que muchas interacciones humanas son juegos inconscientes. Al adquirir esta conciencia, tienes la oportunidad de liderar o manipular el juego. Para Maquiavelo, esto no se trata de inmoralidad. El juego social es una realidad inevitable, y quien no lo entienda se convertirá en víctima de él. En su obra El Príncipe, comenta que la habilidad de percibir una amenaza antes de que se concrete es lo que distingue a un líder de un ingenuo. Esto es aplicable tanto a las guerras como a las conversaciones. La lectura social, cuando se une a la metacognición, se convierte en una habilidad casi sobrenatural.
No solo comprendes lo que la otra persona dice, sino que también percibes lo que intenta ocultar, una pausa excesiva, un cambio en el tono de voz, una mirada que se sostiene un segundo más de lo habitual. Sientes que algo no está bien, incluso antes de saber qué es. Y muchas veces, tienes razón. No se trata de magia, sino de biología. Los psicólogos denominan a esto teoría de la mente, que es la capacidad de imaginar mentalmente lo que el otro está pensando o sintiendo. Todos poseemos esta capacidad en mayor o menor grado, pero la mayoría la utiliza de manera instintiva. Por otro lado, el estratega emocional, quien actúa con metacognición, emplea esta habilidad de forma consciente, entrenada y precisa. Aquí es donde surge el dilema. Esta habilidad puede crear puentes o construir prisiones. Puedes utilizar la lectura social para conectar, comprender y consolar, para darte cuenta de cuando alguien sufre en su interior y ofrecerle silencio en lugar de juicio. También puedes anticipar conflictos y tomar medidas para evitarlos, con el fin de elevar el ambiente y no dominarlo. Este es el lado luminoso de la habilidad. Sin embargo, también puedes emplearla para detectar inseguridades y explotarlas, para influir en decisiones sin que la otra persona lo note, o para sonreír mientras desmantelas lo que hay dentro de ella. Ese es el lado oscuro. Lo más inquietante es que ambas versiones emplean la misma habilidad. Nietzsche concebía la autenticidad como un camino que requiere valentía. Conviértete en quien eres. Esto no solo implica explorar tu interior, sino también rechazar la vida de apariencias. Sin embargo, él también era consciente de que quien domina los juegos sociales corre el riesgo de perderse en su propio personaje. Pero Maquiavelo no haría eso. Optaría por el rol más útil en cada situación, porque en el juego del poder, la verdad y la mentira son simples herramientas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas logran todo lo que desean sin que parezca que están pidiendo algo? ¿Por qué ciertos líderes, influencers o incluso manipuladores emocionales resultan tan convincentes? Ellos son expertos en ese juego, y a menudo, ni siquiera necesitan recurrir a mentir. Basta con saber lo que el otro quiere escuchar y ofrecerlo en la medida exacta. No obstante, hay una frontera muy delicada entre percepción y manipulación, entre realmente comprender al otro y ajustarlo a tu antojo. Definir y cruzar esa línea es lo que te transforma mientras desarrollas esa habilidad. La lectura social puede ser un arma de doble filo, puede ser la herramienta de la empatía o un medio de dominación. Puede convertirte en alguien que mira al otro con profundidad o en alguien que lo desarma emocionalmente. Y aquí va un secreto que pocos comparten. Cuanto más comprendas a los demás, más necesitas entenderte a ti mismo. El verdadero peligro no radica solo en lo que observas, sino en lo que decides hacer con esa información. Pregúntate, ¿estás utilizando tu capacidad de lectura social para forjar conexiones auténticas o para manipular las emociones ajenas? La diferencia es abrumadora entre conocer el truco y dominarlo, entre aprender a observar tus pensamientos y ser controlado por esa nueva autoconciencia. La metacognición, si no se equilibra con humildad, puede convertirse en una trampa, una ilusión de poder que puede devorarte desde dentro. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar siempre a la expectativa, observando todo como si ya no estuvieras viviendo, sino analizando la vida en tiempo real? Al principio es sutil, piensas antes de hablar, cuestionas tus emociones y detectas patrones en las conversaciones. Pero, poco a poco, esa anticipación puede convertirse en un excesivo control y desconfianza hacia todo y todos. Es entonces cuando el don se transforma en una prisión. Nietzsche nos advirtió sobre esto, afirmando que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero, ¿qué sucede cuando ese porqué se pierde en la necesidad constante de controlar? Cuando la conciencia que debería liberarte comienza a aislarte, la metacognición sin dirección se convierte en una vigilancia interna y, sin compasión, se transforma en un juicio. Maquiavelo, por su parte, diría que esa vigilancia es necesaria. En un mundo donde todos juegan, solo sobrevive quien entiende las reglas y se adapta. Aún así, él sabía que un príncipe que intenta controlar todo el tiempo, que no confía y nunca se relaja, termina siendo prisionero de su propio poder. ¿Cómo puedes dominar este truco mental sin dejarte consumir por él? Comienza con una elección, una decisión sencilla pero poderosa, la intención. Cada vez que observes un pensamiento, una emoción o una interacción social, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Es para protegerme o para manipular? Esta pregunta actúa como tu freno, como tu ancla. Otra clave importante es la práctica. Cuando sientas que las emociones te abrumen, intenta referirte a ti mismo en tercera persona. En lugar de pensar estoy ansioso, di él está ansioso porque teme fallar. Esto crea una distancia, un pequeño espacio entre tú y ese impulso.
Y en ese espacio reside la verdadera libertad. Nietzsche lo llamaría autosuperación, aprender a usar el pensamiento no como un martillo, sino como un cincel que moldea, pule y refina quién eres. Maquiavelo también nos enseñaría que esto es gobernarse a uno mismo, el primer territorio que todo líder debe conquistar. La metacognición no es un estado fijo, sino un ciclo. Observas, cuestionas, eliges y reflexionas. Es como un baile interno, donde cada paso requiere equilibrio. Un exceso de análisis puede asfixiarte, mientras que la falta de este te deja a merced de tus emociones. El secreto radica en alternar con sabiduría entre acción e introspección, entre silencio y movimiento. Y quizás, por encima de todo, el verdadero dominio consiste en recordarte a ti mismo que sientas, en no convertirlo todo en estrategia, en no permitir que la mente desplace al corazón. Al final, los peores errores no provienen de sentir demasiado, sino de negar lo que sentimos por miedo a perder el control. Por lo tanto, detente un momento, respira profundo y mira hacia adentro con honestidad. ¿Has utilizado este truco para comprenderte o para esconderte? ¿Para protegerte o para construir máscaras aún más sofisticadas? Porque el verdadero poder de la metacognición no está en anticipar todos los juegos, sino en jugar menos y vivir más. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho sobre ti, porque la mayoría de las personas se desvían, cambian de vídeo o huyen